están? Dios les bendiga. Qué bueno que podamos conectarnos hoy de nuevo para compartir con ustedes la palabra del Señor. Y en esta ocasión quiero compartir con ustedes el tema Quisiéramos ver a Jesús. Quisiéramos ver a Jesús. Y está basado en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículos 20 al 26, que dice así. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo: Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto les digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Es interesante que estos griegos se acercaran a Felipe y Andrés para pedirle una entrevista con Jesús. El tema, y como ustedes vieron, el título del sermón no tuve que buscar mucho porque está allí mismo en el pasaje, donde los griegos le dicen a Felipe: quisiéramos ver a Jesús. Quisiéramos ver a Jesús. Es el anhelo de cada ser humano en este mundo. Yo pienso que no es la idea de verlo físicamente o contemplarlo con nuestros ojos físicos, sino la idea de ver la vida de Jesús reflejada en cada uno de nosotros. Eso es lo que yo quisiera enfocar en este día. Fíjese, hay libros como este que se titulan Jesús los convence, pero la iglesia no. Jesús los convence, pero la iglesia no. Si nosotros los creyentes reflejáramos más a Jesús, no tendrían que escribirse este tipo de libros. En otras palabras, si nosotros vivimos el Evangelio, la gente vería a Jesús reflejado en nuestra vida. Estas palabras de quisiéramos ver a Jesús, pronunciadas por estos griegos que anhelaban verlo, fueron escritas por unos miembros de cierta iglesia en un papel que colocaron antes que el pastor se subiera al púlpito, al altar para predicar. Lo colocaron allí sobre el púlpito. Queremos ver a Jesús. Y esa es la intención de uno como pastor, de cada pastor, el deseo de que en sus púlpitos se predique y se enseñe a Jesús. No tanta filosofía humana, no tantas cosas humanísticas, no filosofías de ningún tipo. Queremos ver a Jesús. Necesitamos verlo en nuestros púlpitos predicados, pero también necesitamos verlo en vidas, en la vida de cada uno de los creyentes que nos proclamamos seguidores de Jesús. Usted se habrá preguntado, no, quizás no se habrá preguntado tampoco, ¿cuántas veces necesitamos escribir esa frase? Queremos ver a Jesús en tantas iglesias, en tantos altares de tantos lugares donde se habla acerca de Jesús. Un Jesús que prácticamente no tiene nada que ver con lo que dice aquí en la Biblia, en la palabra de Dios. Hay muchos mensajes, muchos sermones que no reflejan a Cristo por ninguna parte. Simplemente sermones de autoayuda, sermones de superación personal. Parecemos más bien, en vez de pastores que debemos guiar a los creyentes y al mundo para Cristo, para que vean a Jesús, parecemos gente que estamos enfocándonos en nosotros mismos, enfocando en el potencial que cada uno de nosotros tiene y no en lo que Cristo puede hacer a través de nosotros. Los que quieran ver a Jesús como Dios desea
que se ha visto, tienen que verlo en tres palabras que yo consigo aquí en este pasaje. Tres palabras que me llamaron mucho la atención, que es morir, vivir y servir. Estas tres palabras las vamos a desarrollar un poco en este mensaje de hoy. Vamos a hablar entonces un poco de la muerte. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, dijo Jesús. Eso nos habla de ese grano de trigo en el proceso de morir. Jesús lo aplica a su preparación para ir a la cruz. Esta referencia está llena de muchas sugerencias para nosotros los creyentes. Así como un grano de trigo tiene que caer en la tierra antes de morir, él tenía que acudir al lugar de la muerte antes de poder cosechar el fruto que él esperaba cosechar. Él dijo en otra ocasión que había ovejas que estaban dispersas por todos lados y él necesitaba reunirlas para que hubiese un solo pastor y un solo rebaño. Estos griegos que vinieron a ver a Jesús son parte de esas ovejas que el Señor está buscando, que el Señor está llamando en el día de hoy. Fíjese que Jesús en una ocasión dijo que él vino a predicar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Su mensaje era para el pueblo judío, sin embargo, él no discriminó y no puso a un lado a la mujer samaritana, a la mujer sirofenicia, a estos griegos. Él no puso a un lado ni le negó el mensaje a estas personas que necesitaban oír de él, como aquel centurión romano que tenía su criado y su hijo enfermo. Fíjese, el mensaje de Cristo es: tenemos que morir para poder llevar fruto. Cuando Jesús vino a este mundo, vino en lugar de su muerte. Su venida fue la caída del grano de trigo en la tierra, porque si él no moría, iba a quedar prácticamente solo. Entonces, él muere para que tú y yo pudiéramos entonces ser parte de su pueblo. A través de la muerte de Jesús, nosotros nos convertimos en su pueblo cuando le entregamos nuestra vida a él, tomando ese sacrificio que él hizo allí en la cruz como nuestro, apropiándolo cada uno de nosotros en nuestra vida y recibiéndolo como nuestro Salvador. Nos damos cuenta que el fruto que él vino a dar se ha multiplicado. La iglesia cristiana es uno de los grupos más grandes del mundo y es debido a la muerte de Jesús. La vida de Jesús terminó con su muerte en aquella vergonzosa cruz. Fue como colocar el grano de trigo en la tierra. Jesús se entregó por completo. Jesús se entregó enteramente, íntegramente. Se entregó para que tú y yo pudiéramos tener esta vida que necesitábamos cada uno de nosotros. Ahora, estamos hablando de la muerte. Estamos hablando de morir. Jesús murió y al morir llevó mucho fruto. Y tú y yo somos parte de ese fruto que Jesús logró con su muerte. Y lo cierto de Cristo, lo que se aplica al Señor Jesús, de que Él muere para llevar mucho fruto, también se aplica a tu vida y a la mía. Si no morimos a nuestra vida vieja, entonces vamos a quedar prácticamente solos y sin fruto. Mire lo que dice Efesios 4, 20 al 24. Mas ustedes no han aprendido así a Cristo, si en verdad le han oído y han sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renuévense en el espíritu de su mente y vístanse del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Efesios 4, 20 al 24. Necesitamos morir a nosotros mismos, a nuestro yo, a nuestra vida vieja, para poder mostrarle al mundo a Jesús.
quisiéramos ver a Jesús en tu vida, en mi vida, reflejado. Eso es lo que desea este mundo más que nada. Ver a Jesús en los que decimos ser sus seguidores. Recuerde, nuestra vieja naturaleza es engañosa. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Nuestro corazón, nuestra vida es engañosa. Ese engaño, incluso ese corazón engañoso, nos puede convencer a nosotros que no necesitamos cambiar para nada. O pensar que es que el camino de Dios es muy duro, es muy difícil. Sabemos que es así porque el camino de Dios se opone a las leyes de la carne, de la vieja naturaleza de la que hemos hablado en otra ocasión. Lo que es del espíritu va contra la carne y lo que es de la carne va contra el espíritu. Dice Romanos 8, versículo 7. Nuestro viejo hombre produce lo que el apóstol llama, escribiéndole a los Gálatas, capítulo 5, versículos 19 al 21, las obras de la carne. Y entre esas obras de la carne están el adulterio, la ira, los celos, las envidias, las borracheras, y pare usted de contar. Entonces, creyentes que le han entregado su vida a Jesucristo, o por lo menos eso es lo que proclaman y pregonan, pero su estilo de vida no ha cambiado para nada. Pablo le escribió a los Corintios, 2 Corintios 5, 17, él dice que el que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Somos gente nueva. Mucha gente se siente decepcionada, desilusionada, porque al vernos a nosotros que proclamamos y decimos que somos seguidores de Cristo y vivimos una vida prácticamente igual o peor que la de ellos, ellos se sienten totalmente decepcionados. Por eso, Jesús los convence, pero la iglesia no. Jesús los convence, pero la iglesia no. Y la iglesia eres tú y soy yo. Somos un edificio vivo. Somos los ladrillos que componen la iglesia del Señor. Y necesitamos vivir esa vida para Él, pero tenemos que morir a nuestro yo, a nuestra vida de pecado. Romanos 6, 11 y 12, Pablo dice, así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en su cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias. El pecado no debe ser tener un nido aquí arraigado en nuestra vida. Tenemos que despojarnos de esa vida vieja, porque usted y yo, cuando le dimos nuestra vida a Cristo, Él nos hizo nueva creación, nueva persona. Fíjese que aún después de muchos años de Pablo haber confesado a Cristo como su Salvador, de ser un seguidor de Cristo, él, el apóstol Pablo, el gran siervo de Dios, el gran misionero a los gentiles, él seguía batallando para sobreponerse y vencer al pecado y a la carne. Él se daba cuenta que aunque hubiera muerto al pecado y le había entregado su vida a Dios, todavía había áreas en su vida que tenía que hacerlas morir de vez en cuando. Él dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y así lo que no quiero, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Romanos 7, 14 al 20. Pablo admitió humildemente y sencillamente que todavía tenía que luchar contra el pecado.
usted y yo también. Usted y yo tenemos que luchar cada día contra el pecado. Como lo hizo Pablo, estamos peleando una batalla dura para vencer el pecado y hacer morir lo viejo en nuestra vida todos los días, desde que nos levantamos hasta acostarnos. Estamos luchando para tratar de vivir nuestra vida para nuestro Dios. Tenemos que revestirnos de ese nuevo hombre, un estilo de vida que solamente viene a través del Espíritu Santo de Dios y de poner nuestra confianza en Jesucristo. Cristo viviendo en nosotros, como dijo Pablo, escribiéndole a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20, él dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, una de las cosas importantes para que la gente pueda ver a Jesús en nuestra vida es que tenemos que morir a nuestro viejo hombre, a nuestra vieja naturaleza, a ese Alberto del pasado. Tenemos que morir a esa antigua vida que llevábamos. Tenemos que dejarla atrás para que la gente pueda ver en nosotros a Cristo reflejado. En segundo lugar, vamos a hablar entonces de la vida. Ya hablamos de la muerte, vamos a hablar de la vida. Si el grano de trigo cae y muere, Jesús dijo, pero si muere, lleva mucho fruto. La vida que entregamos, la vida que damos para el Señor, prepara el camino para una vida llena de fruto, una vida más fructífera. Jesús murió y no quedó solo, como dije hace un momento. La vida que Él entregó ha sido abundantemente fructífera. Mire lo que dice Isaías 53, la segunda parte del versículo 10 y la primera del versículo 11. Dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Cristo murió, pero como el grano de trigo, volvió a nacer en la resurrección. Y cuando Él resucitó y el Espíritu Santo vino a los discípulos, comenzó un crecimiento exponencial en la iglesia de Dios. Cuando los discípulos comenzaron a compartir el mensaje del Evangelio, llenos del poder del Espíritu Santo en su vida, y la iglesia comenzó a crecer y a verse el fruto de esa vida dedicada de Jesús, 3 años aquí en la tierra, y después la vida dedicada de los apóstoles. Esa nueva vida está en el poder que Él nos transmite a cada uno de nosotros. Juan 15:8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que lleven muchos frutos y sean así mis discípulos. En esto es glorificado mi Padre, en que llevemos fruto para el Padre Celestial. Recuerda, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Es lo que dice Pablo a los Corintios, 1 Corintios 15:36. Tenemos que sembrar y hasta que no muera esa semilla, allí es cuando viene el fruto. Tiene que morir para que haya fruto. Si la semilla rehúsa morir, el poder de vida que hay intrínseco allí en la semilla no se puede reproducir. Necesitamos entonces morir a nuestra vida antigua para poder vivir como el Señor quiere que vivamos. El Espíritu Santo solo puede obrar esa nueva vida en nosotros cuando decidimos morir a nosotros mismos. Esta vida divina es la vida que glorifica a Dios y es la que va a llevar fruto, mucho fruto. Gálatas 6:8 dice que lo que el hombre, el que siembra para su carne, de la sangre, el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Tenemos entonces que morir a nuestra vida pasada para poder vivir.
Cuando comenzamos a vivir para Dios, la gente se va a dar cuenta de esa transformación que Él ha producido en cada uno de nosotros. Él nos ha transformado, Él nos ha llenado de su poder y por eso el mundo puede ver en nosotros a Cristo reflejado. Queremos ver a Jesús. Para que el mundo pueda ver a Jesús en tu vida y en mi vida, tenemos que morir al viejo yo para que entonces el Espíritu Santo nos dé esa nueva vida en Cristo y la gente va a ver una transformación en cada uno de nosotros. Entonces esto nos va a llevar a la tercera palabra que quería compartir con ustedes hoy, que es el servicio. Jesús dijo en el pasaje que acabamos de leer, si alguno me sirve, sígame. Si alguno me sirve, sígame. Seguir a Jesús es el servicio más elevado y sagrado para cada uno de nosotros, los hijos de Dios. Seguir a Jesús es un continuo negarnos a nosotros mismos. No podemos seguirle a menos que nosotros estemos dispuestos a perder nuestra vida a diario, a negarnos a nosotros mismos. Jesús dijo en Juan 12:25, el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. Tenemos que perder esta vida de pecado y consagrarnos y dedicarnos a Él para que el mundo pueda ver a Cristo a través de nosotros. Eso lo va a ver a través de nuestro servicio al Señor. Jesús no amó su propia vida, sino que la entregó día a día a la voluntad del Padre y así sirvió a su Padre Celestial. Nuestro servicio tiene que ser igual, no menos que eso. Ahora somos hijos de Dios, así que este servicio tenemos que hacerlo a diario, negarnos a nosotros mismos diariamente por causa de Jesucristo. Piensen esto que dijo Jesús. Juan 12:26, la tercera parte del versículo dice, al que me sirva, mi Padre le honrará. El Padre honró al Hijo por su servicio y también va a honrar a todos aquellos que sigan las pisadas de Jesús. Van a ser honrados con su presencia, con su paz, con su poder. Jesús dijo, y donde yo esté, allí estará también mi servidor. Juan 12:26b. Entonces, si servimos al Señor, vamos entonces a seguirle a Él por donde Él vaya, hacer lo que Él hizo, imitarlo en todo. Y de esa manera el mundo va a ver a Jesús a través de usted y a través de mí. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, dijo el Señor en Mateo 16:24. Es imposible seguir a Jesús si no nos negamos a nosotros mismos. Imposible. Por eso el Señor nos llama a dedicarle a Él nuestra vida, a consagrarle a Él nuestra vida para que la gente pueda ver a Jesús. No lo van a ver con sus ojos humanos físicos de una manera directa, lo van a ver a través de ti y a través de mí. Pero tenemos que morir a ese yo egoísta que siempre quiere imponerse por encima de las cosas de Dios, para que Él nos pueda dar vida. Si tú mueres a ti, el Espíritu Santo, que es el regalo que Él nos ha dado, Él nos va a empoderar, Él nos va a llenar de su poder para poder así vencer al pecado y poder entonces reflejar a Cristo a los ojos de esta humanidad que necesita ese poder, ese mensaje de salvación. Y cuando empezamos a tener esa vida de Cristo en nosotros, el deseo es el de servir a los demás, el de mostrarles el camino. Y esa es la única manera que el Señor nos presenta para que nosotros podamos reflejar a Cristo a través de nuestra vida, dejar que el Espíritu Santo nos llene, nos controle
y poder entonces servir al Señor, servirle, caminar en sus pasos, seguir sus huellas. No es algo sencillo, no es algo fácil. No lo puedes hacer tú por tu cuenta. Necesitas la ayuda del Señor. Por eso Él dijo que no nos iba a dejar huérfanos, que no nos iba a dejar solos, que Él, cuando se fuera, Él iba a enviar al otro Consolador para que estuviera con nosotros para siempre. El Espíritu Santo, que nos iba a capacitar para poder servirle a Él y para que la gente pudiera ver a Jesús a través de cada uno de nosotros, sus seguidores. Si todavía tú no has seguido al Señor, no has dado ese paso de fe, yo te invito en este momento a que le rindas tu vida a Él, a que mueras a tu egoísmo, a que vivas lleno del Espíritu Santo y puedas de esa manera servirle a Él en todo momento de tu vida. ¿Quieres hacerlo en este momento? Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, reconozco que soy un pecador y te necesito. En este momento te abro mi corazón y mi vida. Yo quiero que la gente te vea a ti, Señor, a través de mí. Yo sé que soy imperfecto, yo sé que tengo muchos errores, pero con tu poder tú puedes ayudarme a superar todas las diferencias que hay en mi vida que no te agradan a ti, porque el pecado ha distorsionado, Señor, mi vida. Por eso yo te invito a que entres en mi corazón. Te recibo hoy como mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por mis pecados y te pido que desde ahora en adelante me ayudes a ser la persona que tú quieres que yo sea. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Te felicito si tú acabas de tomar esta decisión hoy y puedas avanzar ahora en el poder del Espíritu de Dios en tu vida, y así vas a poder servir al Señor y la gente va a ver a Jesucristo reflejado en ti. Comparte este mensaje para que otros también escuchen la palabra de Dios y ellos también puedan ser motivados y animados a servir a nuestro Padre Celestial. Suscríbete al canal y marca las notificaciones. Y si te gustó el mensaje, dale like. Y yo te animo que si tienes alguna inquietud, alguna pregunta, me puedas escribir entonces allí a mi correo personal. Espero saber de ti pronto. Dios te bendiga y hasta la próxima ocasión. Somos tus hijos y hoy venimos. Somos tu pueblo redimido. De toda lengua y linaje. Nos escogiste para adorarte. Tú nuestro Dios y nuestro Padre. Para gloria tuya nos creaste. Una sola fe y una esperanza. Un solo Dios y no